¿Se imagina que el oro que respaldan monedas oficiales de Estados Unidos provenga de una mina ilegal controlada por un cartel colombiano? Y más inquietante aún, ¿qué pasaría si esa mina estuviera dentro de una base militar del propio Ejército Nacional de Colombia? Esta no es una teoría conspirativa, es una investigación real que está sacudiendo a Colombia y al sistema financiero internacional. Hoy analizamos uno de los escándalos más impactantes de los últimos años en América Latina y del mundo entero. Todo comienza en el municipio de Cáceres, en Antioquia, una zona históricamente golpeada por el conflicto armado. Allí, una mina conocida como La Mandinga ha sido durante años foco de explotación ilegal, pero lo que descubrió la investigación del New York Times, retomada por medios internacionales, es algo mucho más grave. La mina no solo está cerca de una base militar, está dentro del batallón Rifles 31 del ejército colombiano. Testimonios y registros visuales mostraron que maquinaria pesada y trabajadores operando en esa zona, bajo el control del Clan del Golfo. Solo este hecho es gravísimo, pero la historia no termina allí, ya que el oro extraído ilegalmente no se queda en Colombia. Según la investigación, este metal es legalizado mediante documentos falsos, ingresado a cadenas comerciales aparentemente legítimas. Luego es exportado a Estados Unidos, donde pasa por una refinería en Texas, y aquí viene el dato más impactante. Ese oro termina siendo utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, etiquetado como 100% estadounidense. Es decir, oro ilegal, posiblemente vinculado a grupos criminales, termina convertido en monedas oficiales. Esto ya no es solo un problema de Colombia, es un problema global. No estamos hablando de una mina escondida en medio de la selva, lejos del control del Estado. Es una operación ilegal que, según la investigación, funcionaba dentro o en los límites inmediatos de una base militar activa del ejército colombiano. Y eso abre una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo pasar sin que nadie lo detuviera? Las respuestas no son simples y al momento de grabar este video, el gobierno colombiano ha anunciado una investigación completa, pero aún no hay respuestas. Sin embargo, sí hay varias hipótesis que comienzan a tomar fuerza. Primero, la posibilidad de una falla estructural en el control territorial. Colombia lleva décadas enfrentando la presencia de grupos armados ilegales en zonas estratégicas. En regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el Estado ha tenido una presencia intermitente, muchas veces superada por la capacidad operativa de organizaciones como el Clan del Golfo. Esto significa que aunque exista una base militar, el control real del territorio puede estar fragmentado. Pero eso no lo explicaría todo, ya que no hablamos solo de influencia externa, hablamos de una actividad que se desarrollaba prácticamente a la vista. Lo que nos lleva a una segunda hipótesis, la posible negligencia institucional. La investigación sugiere que la actividad minera era visible, constante y sostenida en el tiempo. Maquinaria pesada, trabajadores, extracción continua, nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no se actuó antes? ¿Hubo omisiones? ¿Faltaron protocolos? ¿Se ignoraron alertas, tal vez? La falta de respuesta incita a pensar en el peor escenario: corrupción o complicidad. Aunque no hay conclusiones definitivas, el hecho de que esta operación haya persistido durante tanto tiempo levanta sospechas inevitables. En contextos de economías ilegales tan lucrativas como la minería de oro, los incentivos para la corrupción son altísimos. Por eso la historia da un giro aún más incómodo, ya que algunos testimonios recogidos en la zona aseguran que los trabajadores pagaban cuotas al Clan del Golfo para poder operar. Es decir, no era una actividad improvisada, sino una estructura organizada con reglas, pagos y control territorial. Y eso sugiere algo clave: la minería ilegal no solo existe, está completamente integrada en una economía criminal sofisticada. Recalcamos que estas, al menos por ahora, son solo hipótesis. Tampoco debemos olvidar que en zonas como esta, los militares no solo enfrentan la minería ilegal, también deben lidiar con grupos armados, narcotráfico, extorsión y comunidades que en muchos casos dependen económicamente de esas actividades. Y esto genera un escenario extremadamente complejo, donde intervenir no es sencillo, pero incluso en ese contexto el caso sigue siendo difícil de justificar, porque estamos hablando de una instalación militar, un lugar que en teoría debería ser uno de los más controlados del país. Expertos advierten que la infiltración de economías ilegales en estructuras estatales no es un fenómeno nuevo en Colombia. Lo que cambia ahora es la magnitud y la evidencia. Por primera vez, una investigación conecta de forma tan directa una base militar, un grupo criminal y una cadena internacional de comercio de oro. Desde 1985 existe una normativa en Estados Unidos que prohíbe el uso de oro extranjero en la Casa de la Moneda. La primera vez que los investigadores del New York Times preguntaron a la Casa de la Moneda de dónde salía el oro usado en varias monedas, entre ellas una conmemorativa de Trump, su respuesta fue que era 100% estadounidense. Sin embargo, después de que se les volvió a preguntar con la investigación en mano, aseguraron que el oro era principalmente estadounidense, dando a entender que no todo lo es. Si esta historia ya era grave en Colombia, cuando cruza las fronteras
frontera se convierte en un problema internacional, porque el destino final de ese oro ilegal no es un mercado clandestino cualquiera, es nada más y nada menos que el sistema oficial de metales preciosos de Estados Unidos. Y aquí es donde surgen las preguntas más incómodas. ¿Cómo es posible que oro extraído por una organización criminal termine dentro de los circuitos legales de una de las economías más controladas del mundo? Para entenderlo hay que mirar cómo funciona esta cadena. El oro no llega directamente desde la mina ilegal hasta la Casa de la Moneda. Antes pasa por varios intermediarios. Primero es legalizado en Colombia mediante documentación falsa o manipulación de registros, es decir, se le da una apariencia de origen lícito. Luego ese oro es exportado a empresas comercializadoras internacionales y finalmente llega a refinerías en Estados Unidos, donde es fundido, procesado y certificado. Aquí ocurre algo clave. Una vez el oro es refinado, pierde su identidad original, se mezcla, se transforma y se vuelve prácticamente imposible rastrear su procedencia exacta. Es en ese punto donde entra el sistema formal. Pero lo más sorprendente ocurrió después, porque como ya dijimos, según la investigación, parte de ese oro terminó siendo adquirido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, una institución que en teoría tiene estrictos controles sobre el origen de los metales que utiliza. De hecho, existe una normativa que limita el uso de oro extranjero, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué falló? Hay varias posibles explicaciones. La primera apunta a las debilidades en los sistemas de trazabilidad. Aunque existen certificaciones y controles, estos dependen en gran medida de la información proporcionada por los proveedores. Si los documentos han sido alterados desde el origen, el sistema puede validar información que en realidad es falsa. La segunda tiene que ver con la confianza en las refinerías. Muchas instituciones confían en que estas empresas verifiquen la legalidad del oro, pero si la cadena previa está contaminada, el problema se arrastra y eso lo hace vulnerable. Pero hay algo aún más delicado. Este caso podría tener implicaciones legales y diplomáticas, porque si se confirma que oro ilegal ingresó al sistema oficial estadounidense, podrían abrirse investigaciones sobre fallas regulatorias, responsabilidad de empresas intermediarias y posibles sanciones o cambios a la normativa. Además, ponen en evidencia un problema más amplio. Estados Unidos, como uno de los mayores mercados de metales preciosos del mundo, podría estar absorbiendo recursos provenientes de economías criminales, ya sea por fallas en el proceso o, en el peor de los casos, siendo conscientes de su procedencia. Esto no solo afecta a la legalidad del comercio, también impacta la imagen institucional. La Casa de la Moneda no es cualquier entidad, es un símbolo de confianza económica. Si ese símbolo se ve comprometido, aunque sea indirectamente, el impacto reputacional puede ser significativo, y no solo para Estados Unidos, también para toda la cadena global de suministro de oro, dejando una advertencia clara. En un mundo globalizado, incluso los sistemas más sofisticados pueden ser infiltrados. Así aún quedan grandes preguntas. ¿Cómo puede un grupo criminal operar dentro de una base militar? ¿Cómo termina ese oro en monedas oficiales de otro país? Y sobre todo, ¿quién está realmente controlando los recursos naturales? Lo que está claro es que el oro ilegal ya no es un problema local, sino un fenómeno global, que conecta selvas, ejércitos, mafias y gobiernos, y como siempre, la historia continúa.